Una buena noticia, por allí sorprendía, ¿no? Que desde el mismo Ejecutivo, ¿no? Se retrotraigan en algunas medidas, bienvenido también. Una medida que fue publicada en el Boletín Oficial, ¿no? Hay una serie de normas que había eliminado mediante decretos rechazados por el Congreso en su momento. Y hablamos de la situación, ¿no? De Vialidad Nacional, del INTI, del INTA, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Queremos saber cuál es la situación, qué es lo que se puede entender, ¿no? De aquel decreto que restablece o da marcha atrás justamente a otros que le antecedieron, ¿no? Respecto de organismos nacionales. Buen día, la saludamos, le agradecemos como siempre su tiempo. Evangelina Galiani, ¿no? Quien es abogada, ¿no? Y vocera de los trabajadores de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Buen día, Claudia Torres la saluda. Hola, buenos días, Claudia, gracias por atenderme. Evangelina, ¿ya tomaron conocimiento de ese decreto? Así es, así Ujú. es. Ayer estábamos pendientes, ¿sí? En un grupo que hemos formado los 400 compañeros autoconvocados Autoconvoca. de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ujú, así que estábamos con el proyecto que estaba circulando de manera extraoficial hasta que después, última hora, pudimos verlo publicado en el boletín. Este decreto 627 que, como bien dijiste vos al principio, rechaza el decreto 461 y otros tantos que implicaban, en este caso particular, la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. ujú. En ese caso, ¿de qué decreto estamos hablando? ¿Qué número? El que salió publicado en el día de ayer es el 627, Sí, que rechaza los decretos delegados, sí. ¿sí? El 461, 462, 585, 583, son varios, Claro, que ahí está que el bien INTI, el nombraste IN. vos Ajá, exactamente. sí, 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 sí. Nosotros estábamos en el 461 junto con está. Vialidad Nacional, la CNRT, la Junta de Transporte, eran varios organismos, pero Ujú, bueno, Vialidad Nacional y la Agencia Nacional de Seguridad Vial eran los más perjudicados porque disponía directamente a la disolución de ambos organismos ujú. y la principal función de la agencia pasaba a mano de Gendarmería Nacional Argentina y el presupuesto pasaba a manos del Sí. Ministerio de Economía. Y que a todo Así que esto, ¿no? para nosotros Esa reconformación, Evangelina, también se iban encontrando con que, en el caso de los gremios, que se quedaban con sus puestos, ¿no? El resto era el que estaba siendo afectado. En realidad, con respecto a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, obviamente no se presentó en tiempo y forma nada. No tuvimos representación gremial desde un comienzo, es por ello que estábamos más perjudicados que el resto. No tuvimos la suerte de que tuvo Vialidad Nacional, el INTI, el INTA, donde ellos pudieron obtener a través de sus secretarios generales de diferentes gremios medidas cautelares donde por un periodo protegió a los trabajadores. En nuestro caso, en particular, durante ese periodo de ventana, desde que se publicó el 461 hasta hoy, que comienza a tener vigencia, la resolución de ambas cámaras, donde se debatió, esto fue de público conocimiento, que se trataron varios temas, entre ellos el Garrahan, la ley de disponibilidad, Ujú, bueno, todos los sí. organismos estos nacionales. Esta resolución de ambas cámaras disponía el rechazo del 461, pero recién comienza hoy su vigencia, ¿sí? Por este periodo que conlleva de los 8 días desde la publicación del boletín oficial. Entonces, en ese periodo, desde el 461 hasta hoy, nosotros teníamos mucho temor de que el gobierno siguiera enviando algún telegrama, carta documento de despidos, como sí lo hizo con su personal de planta permanente. Hoy, este decreto que salió ayer nos da un poco de tranquilidad, pero también la letra hay que analizarla. Ujú, No quiero alarmar a nadie, ¿no? Esto lo vamos a ver después con el cuerpo jurídico, pero pareciera que hay como una controversia o una duda respecto de las disponibilidades. Es decir, no nos queda claro qué pasa con las 97 personas que habíamos quedado a disponibilidad y que somos planta permanente. Esas disponibilidades, por ende, al rechazarse el instrumento principal que las dispuso, ¿vuelve todo para atrás o ujú. vuelve para atrás, pero con un procedimiento que tenemos que agotar en la vía administrativa o tal vez ir a la vía judicial?
Así que estamos esperando y aguardando a ver si alguna de las autoridades de la Agencia Nacional sale a informar algo o a dar un tipo de explicaciones. Ujú. ¿Ya, cobraron al día de hoy, por ejemplo? No, No. no. Al día de hoy, ese fue también uno de nuestros reclamos. Ujú, Ayer decidimos autoconvocarnos fuera del edificio principal de la sede acá en Capital Federal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, em, para poder ser atendidos por el director ejecutivo. No tuvimos esa suerte, no se encontraba, pero sí nos atendieron amablemente el director de DGA y el director de Recursos Humanos. Fuimos escuchados bastante nuestros reclamos y sobre todo lo que ayer pedíamos era, por favor, que necesitábamos que depositen nuestro sueldo. En realidad, las liquidaciones ya estaban hechas en tiempo y forma, el dinero está en el banco, simplemente faltaba una firma y la orden de que se emita ese pago. Nosotros entendíamos que esa orden la tenía que dar el director ejecutivo, el cual no estaba presente. eh, También sabíamos que podía llegar a ser un costo político para él si tomaba esa decisión, que aún no le habían transmitido esa orden desde el Ministerio de Economía o de la Secretaría de Transporte, pero en conclusión nos pareció un acto de cobardía de no haber priorizado nuestros saberes. Nosotros ujú, estamos habitualmente cobramos todos los primeros de cada mes, o en su defecto, si cae fin de semana, cobramos el día anterior. Entonces, como trabajadores, tenemos gastos de viáticos, no todos tenemos la suerte de tener el trabajo a 10 minutos, todo lo contrario, y también obligaciones y responsabilidades, más como está la sí, 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 situación sí. económica en todo el país. Entonces, para nosotros es muy, muy importante y la verdad que muy molesto no poder tener depositado nuestros sueldos, que fue un mes que ya lo hemos trabajado. Ujú. Bueno, una situación de miércoles, digo, para todos las trabajadoras, los trabajadores, digo, porque venían con toda esa incertidumbre que comentabas de Evangelina. Ahora se suma esto, que no se le está abonando el pago de salarios en tiempo y forma, digamos, un desgaste que, más allá de una suerte de tranquilidad que puede generarse a través de la decisión de retrotraerse en esa decisión de eliminar o de disolverla entre tantos organismos, cómo quedan ustedes también, ¿no? En el hecho de normalizar todo el funcionamiento. Eh, Tal cual, tal cual. Claudio, no sabes que yo estoy desde el origen de la agencia y después Ujú, ver esta disolución, este vaciamiento que pretende el gobierno nacional, me implicó un desgaste físico y psíquico como a todos mis compañeros. ujú, Primero la incertidumbre de saber claro. si vamos a tener trabajo o no, porque no somos solamente, como siempre dije, 700 empleados, somos 700 familias y que esto se replica a municipios y a provincias que trabajan de manera conjunta con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Entonces, los puestos de trabajo son mayor aún, por supuesto. Y después te sacan las ganas de continuar, pero por suerte, bueno, nos hemos apoyado, contenido. En el grupo tenemos una psicóloga que es una gran persona, que es la única profesional de la salud mental que tiene la Agencia Nacional de Seguridad Vial y persiste y nos contuvo mucho y la gente, y ver las necesidades, y ver las caras de mis compañeros, los miércoles en la plaza enfrente de la legislatura, cuando tuvimos la media sanción de senadores, abrazarnos y emocionarnos hasta las lágrimas. La verdad que eso fue lo que nos dio mucha fuerza para poder continuar, porque sentíamos que estábamos solos en cuanto a la representación gremial, Ujú, estábamos solos en cuanto a las autoridades ejecutivas de la agencia que no daban conocimiento, información, no salían a dar la cara. Así que fue todo un trabajo con mucho esfuerzo, dedicación y contención entre todos. ujú. ¿Cómo sigue ahora esto de Evangelina? Bueno, está buena tu pregunta. Vamos a ver lo que yo ya he enviado varios mensajitos a algunos de los funcionarios de la agencia, todavía no tengo respuesta, pero la idea es, en principio, conforme a lo que dice el texto de este decreto, es que cada uno de los organismos deberán notificar a través de actos administrativos, resoluciones,
todo lo que tengan que anoticiar, ¿sí? En principio, la continuidad de la agencia, luego el depósito de nuestro sueldo, después qué pasa con las Claro. personas que estábamos en disponibilidad, y bueno, y ver cómo sigue, si tenemos presupuesto o no, si cómo se va a readecuar hasta a fin de año. Me imagino que va a ser todo un nuevo trabajo de planificación y de proyectar todas las acciones y funciones que tiene la agencia. Ujú. Un abrazo grande, ¿no? Y el saludo para todo ese equipo. Gracias. Les- Gracias, Claudia, por siempre escucharnos, brindarnos tu espacio y de toda tu audiencia. Ujú. Buenos días. Nos deja Karina, Evangelina, nos deja un Perdón. mensaje, ¿no? Karina Ajá. Winkler, ¿no? Una de las referentes Ah, aquí en el sí, Chaco. sí, Bueno, de y deja, Estrellas ¿no? Amarillas. De Estrellas Amarillas, exactamente. Bueno, gran abrazo a Evangelina y en ella a todos los laburantes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y Sí, traspasamos al aire el mensaje. déjame agregar que Karina y Silvia Ujú. González, que es quien preside, fue la única ONG, la única organización que surge de un dolor, de una tragedia, que nos apoyó desde el primer día. Así que eso hay que reconocerlo también. Sí, sí, sí. Ella era de las primeras que nos venía pasando el dato, ¿no? Y la preocupación de, a ver, tratemos de ver de cómo podemos averiguar más, ¿no? Sobre esta situación. Así que un abrazo también, ¿no? Para Karina. Evangelina, ahora sí, muchísimas gracias por este tiempo. Un saludo a todos. Gracias, buenos días, hasta luego. Buenos días. Evangelina Galiani, ella es abogada y vocera, ¿no? De los trabajadores autoconvocados de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Bueno, respecto de toda esta situación, ¿no? ¿Será un nuevo comienzo o la continuidad del cómo? Bueno, muchas cuestiones todavía por dirimir, ¿no? En cuanto al funcionamiento y sobre todo, principalmente la situación de tantas familias, ¿no? Que estaban allí en la incertidumbre. Y decíamos, de este decreto que es el 627 que se publicó este 3 de septiembre. Son varios, y cuando va a ir siendo una cuestión de desmenuzarlo de a poco, los decretos 345, 351, 461, que son todos números, 462, pero que a la vez albergaban, ¿no? El cese, la disolución o en algunos casos era la modificación o la transformación de organismo, desde instituto. Estaba el Instituto Nacional del Teatro también, por ejemplo, y aparece aquí dentro de esos decretos, números tantos, ¿no? Así que va a ser una cuestión de ir viendo y seguramente quienes ya venían justamente con cada una de estas campañas, va a ir tomando esta novedad. Las resoluciones también aparecen, número 43 del 6 de agosto de 2025, de la misma fecha el 44, 94, 95, las resoluciones 53, 54, 55, bueno, o sea, es un montón, pero que con el final, ¿no? Esa de toda una explicación o todo un cuerpo de una normativa que finalmente señala, ¿no? Que el presidente de la Nación, en Acuerdo General de Ministros, decreta justamente el restituir la plena vigencia de estas disposiciones normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas. Y ahí con toda esa numeración. 44 minutos ya pasaron de las 8. Si tenés buena información, corres con ventaja. No te comas cualquiera.